Buenos días, queridas y queridos estudiantes, docentes. Un nuevo jueves nos encuentra reunidos y quiero hacerles un especial reconocimiento al esfuerzo que están haciendo todos los estudiantes y los docentes y el compromiso que están demostrando ambos con el desarrollo de la materia. Sé que es complicado, sé que esta situación nos tiene a todos con mucho trabajo, pero por lo menos quería hacerles llegar este reconocimiento. Y espero que puedan sacarle el debido respeto. Hoy vamos a tratar un tema con el cual estaría completándose prácticamente la envolvente, quedando solamente como tema de la misma terminaciones. Y me parece importante acá hacerles presente que hay una cuestión que se va reiterando a medida que vamos avanzando en los distintos temas: muros, carpinterías, techos, ahora fundaciones. Y es la lectura de las 5 solicitaciones. En particular aquí vamos a detenernos en el comportamiento mecánico y de él las 3 deformaciones más importantes: compresión, tracción y flexión, que es una constante que estuvimos viendo a partir de los temas que compartimos. Es importante que ustedes traten de llevarse el concepto y no los ejemplos, que los ejemplos sirvan para consolidar el concepto de cada uno de los aspectos que vamos a ir transitando en este rato. Las fundaciones o nacimiento u origen se refieren a una parte de nuestros edificios que siempre está, aunque no la veamos, y que es justamente el vínculo con la tierra. Y esta es una diferenciación, o mejor dicho, una característica excluyente de la arquitectura, aunque parezca mentira, porque hay otros objetos de diseño que sirven para habitar, como los aviones, los barcos, las casillas rodantes. Pero justamente lo que diferencia a estos objetos de los ejemplos de arquitectura es que la arquitectura está fijada en la tierra, aunque parezca obvio, en su posición relativa y absoluta. Y esto es una cuestión determinante que nos hace pensar las fundaciones en relación con lo que pasa arriba de estas, el resto del edificio, y con lo que pasa abajo, la porción de tierra en la que se insertan y en la cual van a tener que estar fijadas de muchas maneras, como vamos a ir viendo. Entonces, conceptualmente, la fundación es el nacimiento desde el punto de vista de la construcción del edificio, de ahí nace, y se caracteriza porque este vínculo provoca una inmovilidad y un equilibrio, que son las dos cuestiones que va a tener que resolver la fundación. Ahora nos vamos a explayar sobre esto. Por lo tanto, cuando diseñamos, imaginamos nuestro edificio, lo tenemos que imaginar apoyado en un determinado lugar. Las fundaciones, parte sustantiva de nuestro edificio, se debe, como ya dijimos, al edificio en sí, a lo que pasa por sobre las fundaciones y fundamentalmente a la relación de estas con la Tierra, con el lugar de la Tierra como planeta en el cual se va a insertar. Entonces habrá tantas fundaciones como podamos imaginar. No hay una receta única
y abarcante ni una serie de recetas. Por eso es que vamos a intentar ir recorriendo algunas pistas que nos permitan observar y resolver. Entonces vemos que acá hay distintos terrenos en cuanto a su morfología, distintos terrenos en cuanto a su composición, distintos terrenos en cuanto a los materiales que se pueden disponer. Vemos piedra debajo de la casa de barro, por ejemplo, o vemos pilotes, ya vamos a ver de qué se trata, de madera, o los parafitos clavados en el agua para sostener las construcciones. Son algunos de los tantísimos ejemplos. Por lo tanto, como ya adelantamos, la fundación es inherente a cada una de las construcciones. Podrá haber partes que usemos en una construcción y se repitan en otra, pero ya sea por la forma, por la profundidad, por la carga que reciben, por el terreno en el que están insertos, cada edificio tiene una resolución propia. Y como ya dijimos, se debe a las condiciones o condicionantes del medio en tanto solicitaciones, y ahí aparecen las 5 solicitaciones, con mayor intensidad algunas que otras, pero debemos tener presente estas 5 solicitaciones. Ya vamos a ir viendo cómo van a aparecer estas. Y acompaña, como ya dijimos también, el diseño, o sea, imaginar a este edificio. Una forma de enfrentar el diseño de las fundaciones es teniendo en cuenta algunas pautas generales que atraviesan todos los casos. Primero y principal, tener presente que se trata de un sistema de cargas que debe estar en equilibrio, ya dijimos, y que va a haber un equilibrio ya sea por acción y reacción, o sea, las cargas van a provocar reacciones en un sistema de equilibrio de fuerzas, o, que es una forma más sofisticada de explicarlo, pero en definitiva también es un sistema de acciones y reacciones, que es el efecto de fricción. Por lo tanto, todo responde básicamente a un esquema de tensión admisible. Como ven, esto de la tensión admisible lo vimos en los muros, lo vimos en la carpintería y también lo vimos en los techos. Es un modelo muy simple pero básico y que está presente en cualquier parte del edificio que nosotros miremos a través de la solicitación mecánica. Decíamos que es un sistema de cargas, y entonces es importante identificar las acciones, o sea, la aplicación de las cargas. En una primera identificación, si son puntuales o son distribuidas. Y luego el sistema de reacción que pone a este sistema en equilibrio, y las cargas pueden ser, dijimos, homogéneas y distribuidas, y las reacciones podrán ser homogéneas o distribuidas. Y esto no quiere decir que un sistema acompañe al otro. Esto tiene que ver con la forma inherente a la construcción y con la composición inherente del terreno. Habrá terrenos que den una respuesta homogénea o heterogénea, y habrá construcciones que tengan acciones homogéneas o heterogéneas. En definitiva, será importante identificar el plano de fundación. El plano de fundación es un lugar físico del terreno donde deben llegar nuestras cargas. Esa es la definición. El plano de fundación no es un dibujo. El plano de fundación es un lugar de nuestro terreno en el cual deben llegar las cargas de nuestro
edificio y dónde aparecerán las reacciones a este sistema de cargas de nuestro edificio. En términos generales vamos a dar una pauta muy amplia, y es que todos los terrenos son aptos para recibir las fundaciones. Hay uno solo en el cual no podemos y no debemos fundar, y es el suelo orgánico. La tierra negra no puede ser lugar donde se funde el edificio, por dos simples razones. Primero, porque mecánicamente es un suelo inestable, porque tiene vida y está en permanente modificación. Por esta misma razón es que debemos preservarlo, porque es un suelo con vida, es escaso y es el que permite la evolución de la vida, o sea, en él van a prosperar los vegetales, etc. Del suelo, que ya hemos hablado bastante, debemos tener en cuenta básicamente estos 7 puntos, que son las características del suelo, que surgen invariablemente de una observación, o en suelos complejos o en construcciones de gran envergadura. Este conocimiento se realizará a través de lo que se llama un análisis del suelo, que es un encargo a una especialidad muy específica. Para el nivel de construcciones que nosotros estamos manejando, bastará simplemente con una observación atenta del terreno, incluyendo varios cateos, que no es ni más ni menos que unas perforaciones del orden del metro 20, que nos permitan sacar datos de la composición de ese suelo. El otro aspecto que debemos tener en cuenta es los espacios bajo nivel, esto es, sótanos, cocheras, salas de máquina, bodegas, etcétera, que pudiera aparecer. No es el caso de los diseños que ustedes están manejando, pero no son situaciones demasiado imposibles. Es frecuente que algo de esto aparezca. Luego, si es que la parte ya sea subterránea o semisubterránea, o la fundación en sí cobre alguna referencia o conlleve una función significativa. Otra cuestión importante a tener en cuenta es el tema de las interferencias, entendiendo como tales aquellas cuestiones que puedan atravesar las fundaciones. El caso más típico es el de las instalaciones de la vivienda. Ya vamos a ir más adelante analizando de esta, y veremos que hay desplazamientos más o menos horizontales por debajo del piso que pueden interferir la construcción o la ubicación de nuestras construcciones. Luego, la relación con otras construcciones propias o ajenas. Es el caso típico de construcciones de ustedes que tienen vecinos ya construidos y que no van a dejar separación. Ahí abajo hay fundaciones existentes. Bueno, es todo un tema a resolver. Van a escuchar hablar de las fundaciones excéntricas. Bueno, tiene que ver con todo esto. También decimos acá relación con objetos de la naturaleza. En nuestro medio lo más común es con árboles. Puede haber desplazamiento de aguas freáticas muy altas y tenerse en consideración, o la aparición de piedras, ya sea exteriores o bajo a muy poca profundidad, por ejemplo, algunos objetos de la naturaleza. También instalaciones específicas o equipos que debamos colocar, bombas,
depósitos de agua, colectores, etcétera, para lo cual al momento de imaginar, o sea, diseñar y representar la estructura de las fundaciones, debemos tener en cuenta también los equipos e instalaciones que se incluirán en esta vivienda. Claro, ustedes todavía no lo han recorrido y tal vez hoy van a pensar una fundación, pero más adelante deban modificarla por esta razón. Mencionábamos antes las funciones específicas o significativas de las fundaciones. Acá vemos dos imágenes en las cuales el acceso a la vivienda se hace por un terreno semi hundido, en el cual paralelo a las escaleras aparecen las bases de ese edificio y cobran no solo una función que es la de sostener, sino una función expresiva, clara y muy potente. Bueno, este es un ejemplo. El del otro, la otra imagen corresponde con un granero y se observan con detenimiento las fundaciones consistentes en poderosas columnas o pilotes, para ir hablando con un poco más de propiedad, de madera, llevan una especie de capitel. Esto no es por una cuestión estética o simbólica en este momento, sino porque es una barrera para la subida de roedores, ya que la construcción es un granero. Debemos tener en cuenta algunas cuestiones eh, contextuales, podríamos decir, si quieren, ¿no? Que son las tecnologías disponibles. ¿Recuerdan aquello de que tecnología o diseño tecnológico es cómo se construye, mientras que el diseño constructivo es aquello que dice cómo es la cosa? Para las cuestiones tecnológicas debemos tener en cuenta la disponibilidad de materiales, la disponibilidad de mano de obra y la disponibilidad de equipos, herramientas energía, diría yo. Por otro lado, también aspectos económicos y financieros, a diferencia, por ejemplo, de la carpintería, donde se podía invertir en marcos al comienzo y en las hojas al final, en el caso de las fundaciones es difícil diferir la construcción en el tiempo. Por lo tanto, su cuestión económica, si va a influir financieramente, deberá hacerlo por otros mecanismos que no sea el de la construcción. Existe todo un marco legal, como hemos podido observar, tanto en el Reglamento General de Construcciones, sobre todo, como alguna referencia del COD, y sobre todo al momento de tratamiento de interferencias e instalaciones, debe tener en cuenta los reglamentos de las distintas instalaciones que van a concurrir. Si bien las solicitaciones prioritarias son la mecánica y la hidrófuga, no debemos desconocer la presencia de la acústica, la térmica y la higrotérmica. Una de las primeras cuestiones, ya hablamos del terreno, del análisis de suelo, o ya sea encargado o hecho por nosotros mismos. En él debemos tener en cuenta la excavación, y de la excavación los primeros resultados que son el perfil, la aparición de las diferentes capas y una primera lectura es la coloratura.
La tierra negra es el suelo que debemos despreciar, las tierras de color blanco pardo son arcillosas, y si son blanquecinas, como en el caso de la imagen de la izquierda, son tierras con carbonatos o calcios que sufren severas transformaciones en presencia del agua o del oxígeno. Por lo tanto, aunque en este caso hubiera a los 80 centímetros, por ejemplo, aparecido tierra que en principio era aceptable para la fundación, se debió ir mucho más abajo hasta superar esa capa de carbonatos. A la derecha, a la izquierda, vemos un cable, en este caso es un cable de media tensión en un terreno, que debe tratarse con muchísimo cuidado, en todo caso encamisarse, pedir la relocalización, etc. Y en la parte inferior vemos el resultado de una excavación, esto es, la tierra que sacamos. Acá aparece un concepto que se llama esponjamiento, que en nuestro medio es fundamentalmente positivo. Esto quiere decir que la tierra cubicada teóricamente, o sea, la dimensión del pozo, fuera de este es mayor. La tierra al removerse se expande, y se expande significativamente, y esto puede oscilar entre el 10 y el 20%. Entonces nosotros cubicamos un pozo de 10 metros o 12 metros y pensábamos llevárnoslo en dos camiones que llevan 5 o 6 metros, y resulta que cargamos los dos camiones y nos quedó un resto de 2 metros y medio ahí, media camionada más. Entonces, estas cuestiones son las que debemos tener en cuenta, prioritariamente vinculadas con lo que es excavaciones, o ya metiéndonos más específicamente en la función mecánica, debemos aclarar que a las estructuras de fundación se le suman las estructuras por sobre, muros, techos, entrepisos, etc. O sea que la totalidad de esa carga es la que va a generar las fuerzas que dijimos. Todo eso conlleva un volumen. Muchas veces a partir del volumen es que nosotros vamos a cuantificar el peso, o sea, las cargas. Después veremos la magnitud y la distribución de esta carga, o sea, no siempre son homogéneas. Un típico caso es, por debajo de la ubicación del tanque de agua, el edificio en general registra una carga más enfática. Debe garantizar la estabilidad horizontal y vertical, dijimos. La casa no debe ni hundirse, ni volarse cuando el viento viene, ni tampoco desplazarse horizontalmente. Esto es muy importante al momento de estar trabajando en zonas sísmicas. Los esfuerzos horizontales en zona sísmica por sacudones son muchísimo más significativos cuantitativamente que los esfuerzos generados por la carga del edificio. Se deben tener en cuenta la vida útil. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros podemos renovar la pintura, podemos renovar una cubierta, podemos renovar un revestimiento, pero difícilmente podamos renovar o mantener una estructura de una fundación, sobre todo si está totalmente metida en la tierra. Ya lo mencionamos, pero lo más significativo es tener en cuenta el concepto de tensión o de tensión admisible, sabiendo que es la carga sobre una superficie, la carga medida en kilogramos, la superficie en centímetros cuadrados. Vamos a hacer, vamos a ir haciendo ejemplos, y vamos a ver cómo esta simple
este simple modelito, esta ecuación, nos permite dimensionar con precisión, por ejemplo, el ancho de una zapata o la superficie de una base puntual. Cuando aparezcan fuerzas horizontales e inclinadas, aprovecharemos el paralelogramo de descomposición de fuerzas para analizarla y así resolver en consecuencia. En estos gráficos vemos algunas situaciones que nos permiten identificar la localización de las fuerzas y sus reacciones. En el primer caso de la izquierda es una vivienda ubicada en un plano inclinado. Las fuerzas actuantes hacen que esa vivienda se desplace hacia abajo y horizontalmente, que es la componente de la pendiente, o mejor dicho, la componente de la pendiente se descompone en un esfuerzo horizontal y otro vertical. Por lo tanto, las reacciones en verde van a ser horizontales y verticales en la misma dirección en sentido contrario. Ahí vemos que hay una reacción de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y otra de carácter horizontal, o sea, hay una fundación que va a tener que estar tirando, un esfuerzo de tracción. En el caso del arco, la composición es totalmente diferente. Acá hay acciones a la compresión pura por la forma de la curva cuya reacción es la perpendicular a la, mejor dicho, es en la misma dirección que tiene la acción. Esto ya no es perpendicular a la Tierra, sino que es oblicuo, siguiendo la dirección de la tangente en ese punto. La línea roja es la acción de la fuerza, en este caso una fuerza de compresión, y tiene las reacciones también, en ese sentido, de color verde. Para el caso de la derecha tenemos una vivienda que tiene unas cargas distribuidas, ya sea lineal o superficialmente, y las reacciones coinciden con esto. Por lo tanto, cada uno de los puntos será una componente a la compresión. En el caso del medio hay cargas puntuales en los extremos. En el tramo deberá haber una viga, porque seguramente se va a producir un esfuerzo, una deformación por flexión. En el caso último tenemos unas cargas puntuales, pero distintas. La carga puntual de la izquierda es sensiblemente mayor a la carga de la derecha, o sea, son cargas heterogéneas, vemos. Era el ejemplo que les decía donde ubicamos el tanque de agua. Muy bien, esta foto, que además es de época, por eso la puse, aunque no es muy buena, nos muestra el funcionamiento de la fundación de la Casa del Puente. Acá se ve claramente la forma que sigue a esa curva, y si pudiéramos ver algún esquema de la fundación enterrada, obedece estrictamente a esa forma que indicamos en la gráfica anterior. También en este caso vemos lo significativa de la presencia de la fundación. Recordemos además que en el medio de la fundación se encuentra instalada la escalera de acceso. O sea que es una fundación con una significación muy importante y con una función muy particular. Siempre hemos dicho que estos recortes son recortes pedagógicos
y que el fenómeno del diseño, el acto creativo, es integral y progresivo. Esto es, cuando uno está pensando en la espacialidad, está pensando en la materialidad, y parte de esa materialidad es la fundación. Por lo tanto, estas tres preguntas, cuándo, dónde y cómo, decimos que al inicio del proceso de diseño, también está al inicio de la construcción. ¿Dónde se ubica? Es en el plano de fundación, en esa profundidad de la cual ya hablamos, que nunca podrá ser o no debiera ser sobre tierra orgánica, y que cualquier otro suelo es suficientemente apto. En este afán que siempre decimos tener de clasificar las cosas, porque son más asibles además, es que clasificaremos las fundaciones de acuerdo a un criterio tan arbitrario como cualquier otro, pero que reside en sus formas. Diremos que hay fundaciones puntuales, lineales y superficiales. De las fundaciones puntuales mencionaremos tres tipos, ejemplos, grupos, que son los pilotines fundidos en el lugar, los pilotines hincados o clavados, metálicos o de madera, y las bases de hormigón armado o de mampostería. Cabe aclarar que pilotín es una denominación que se le da a una pieza que tiene forma más o menos cilíndrica y su largo es sensiblemente mayor que el diámetro o el lado de su sección, tal como un clavo. Entonces, eso es un pilotín. Vemos que tienen esa forma prioritaria. En el caso de los pilotines hincados o clavados, podrán ser de madera o metálicos y se clavan con martinetes, que son inmensos martillos. Como pueden notar, tienen una punta aguzada para que permita penetrar en la tierra. Justamente no están apoyados en la punta, sino que están sostenidos por la fricción lateral que ejerce la tierra al entrar en presión con la superficie del pilotín. Estos pueden actuar de forma más o menos aislada o pueden actuar en terrenos de muy baja cohesión, con mucha proximidad, en una suerte de compactación por aumento del volumen de la tierra en la que está el terreno. Luego, sobre las cabezas de los pilotines se instalará una estructura de transición. Si los pilotines anteriores eran hincados, clavados como un clavo, los pilotines fundidos están hechos de tal manera que la tierra se perfora, lo cual ya supone que hubiera una cohesión en esta que permita tener un agujero. Por último, se cuela por ese agujero un hormigón y la parte superior se la puede continuar con una molde de plástico o de madera, un encofrado que permite, una vez fraguado, descubrir la parte exterior, la cabeza. Estos pilotines en general van a estar armados y como al haber sido fundidos no tienen la cohesión
en el terreno que le da un valor de fricción muy alto, que son como el de los hincados, suele hacérsele en lugar de una punta un bulbo, o sea, una ampliación como para mejorar la tensión admisible de esa parte. Entonces ahí habría una colaboración del bulbo con tensión admisible y todo el cuerpo del pilotín a través de la fricción. Que cabe destacar, la fricción es perfectamente calculable y traducida en kilos de tensión, pero no es el caso de este curso. Sepan que eso puede ocurrir. En este caso vemos bases puntuales. Es para un edificio de otra envergadura, pero el concepto es el mismo. Son bases puntuales de hormigón armado que en la parte inferior tienen una plataforma y en la parte superior termina en un tronco que se vincula entre los distintos troncos con una viga de fundación. Lo importante acá es saber que se hace una excavación, se coloca una armadura, se coloca un encofrado y se va a colar el hormigón. Luego la excavación, el pozo, se llena con tierra, con lo cual esta tierra debe ser acopiada en el terreno para luego volver a ser utilizada. Estas son situaciones similares a la anterior. En este caso se puede observar la parrilla de la parte inferior que se va a transformar en una plataforma, las dimensiones de la superficie de esta base es lo que se toma en consideración para la resolución de la tensión de trabajo o tensión admisible según corresponda. En el segundo caso se ve la misma base ya hormigonada. Acá se ha hecho sin encofrado, lo cual le da una situación muy grosera, desprolija, pero en definitiva no se va a ver, va a quedar enterrada, y si los hierros están suficientemente cubiertos por el hormigón no hay ningún problema. Si en el caso anterior el hierro y el hormigón conformaban una estructura de flexión, de hecho la base trabaja como una ménsula invertida. Bueno, sepan que trabaja como a la flexión. En el caso de la presente imagen es una base de mampostería, por lo tanto toda ella trabaja la compresión. La forma que nosotros vemos es la forma que llega al fondo de la excavación, o sea, al plano de fundación. Se han trasladado las condiciones del plano de fundación a la parte superior a través de este artefacto que está construido con mampostería de ladrillos comunes. En este caso podemos observar dos cosas. Una, esas pequeñas maderitas que están ahí, pequeños arquitos, no son arcos para que los gnomos jueguen al fútbol, sino unas piezas que se llaman caballetes sobre las que se hacen pequeñas marcas y ellas van a sostener hilos que van a poder indicar la localización de los muros. Si observan con algún detenimiento van a ver unas trazas blancas sobre el césped. Ahí se indican la aproximación a la ubicación de los muros y luego a la ubicación de los pilotes que sostendrán luego una viga de fundación. Todo esto que les estoy diciendo de los caballetes, los hilos y las marcas corresponde con otro tema que se llama replanteo, que lo veremos más adelante. Pero sepan que esta tarea de marcar
los inicios de la obra en el terreno, se llama replanteo, se hace con esos elementos y allí concurre esta excavadora para hacer esos agujeros, como en las primeras imágenes, en los que se va a colar el hormigón para poder para poder materializar pilotes. Acá vemos ya los pilotes terminados y algunos de ellos aún conservan el encofrado de la parte exterior. Y sobre ellos los operarios están trabajando colocando una fijación para sostener la estructura de madera. En este caso, en lugar de tener vigas de fundación de hormigón armado, tenemos vigas de fundación de madera. Este tema lo van a desarrollar mucho el año que viene. Siguiendo en el orden de pensamiento que habíamos ordenado, las anteriores vimos que eran fundaciones puntuales. En este caso vamos a ver fundaciones lineales, que en términos generales se van a corresponder con el trazado de los muros. Y acá distinguimos dos grandes grupos en los cuales hay que prestar mucha atención, porque muchas veces las apariencias nos engañan, pero el comportamiento de ellas es muy distinto. Las vigas de fundación, como lo dice la palabra, son estructuras de flexión. Del mismo modo que los cabios de un techo son vigas, del mismo modo que los dinteles de una ventana sobre una abertura son vigas, estas vigas de fundación son vigas, o sea, son piezas longitudinales de sección aproximadamente rectangular que se apoyan en sus extremos y que en el tramo van a tener una deformación por flexión. Muchas veces trabajan como viga invertida, pero bueno, ese es un tema más complejo, sépanlo nomás, no nos detengamos en esto. Para ser elementos que absorben esfuerzos de flexión, necesariamente deberán estar constituidos por partes del que absorban la compresión y partes que absorban la tracción. En el anterior caso veíamos una viga de madera, como el cabio, pero en otra ubicación. Es una viga de fundación. Y la madera, si bien es un elemento heterogéneo en su conformación, o tal vez por esto, tiene un comportamiento perfecto a la flexión porque parte de sus fibras absorben esfuerzos de tracción y parte de sus fibras absorben esfuerzos de compresión. El otro grupo está conformado por lo que llamaremos zapatas corridas. Las zapatas corridas están pensadas para transmitir punto a punto cargas de la parte superior a la reacción inferior, sometiendo a todo el tramo de la zapata a esfuerzo de compresión. O sea, cada partecita de esta zapata corrida estará sometida a la compresión entre la carga de la parte desde arriba y la reacción que el terreno existe. Dicho groseramente, las zapatas corridas tenderán a deformarse en el sentido de un achatamiento. Las vigas de fundación de hormigón armado tienen esta sección que vemos ahí trapezoidal y claramente funcionan como vigas porque en su parte inferior tienen hierro. Y en el caso de la izquierda hay un rectángulo de hierro que se llama estribo y que en el sentido longitudinal arma una viga
que son las que podemos observar en la figura inferior. En este caso, estamos durante la preparación de una viga de fundación y podemos observar en las esquinas las perforaciones aún no llenadas, pero sí armadas con el hierro, que se corresponden con los pilotes, en los que en su cabeza, pilotes o bases de fundación. En este caso, disculpen, son bases de formación porque son de sección cuadrada, claramente abajo tendrán la imagen que vimos antes. Y en sus cabezas soportan una viga de fundación. Si observaran con detenimiento van a ver que hay toda una armadura de hierro que se corresponde con la armadura de cualquier viga. Tiene hierro fundamentalmente en la parte inferior, hierros levantados para absorber el esfuerzo de corte próximo a los apoyos y estribos en el sentido vertical, que son hierros de colaboración que permiten el armado de la viga. En este caso vemos unas imágenes que se corresponden con la idea de zapatas corridas. En momentos en que los ladrillos comunes tenían un precio accesible, era muy común estas realizaciones. En nuestro medio, en el que la piedra de cantera era mucho más barata que los ladrillos, se usó hasta no hace mucho zapatas corridas de hormigón ciclópeo o de grandes piedras. El tema es trasladar el plano de fundación de la parte donde se encuentre, supongamos a menos 80 centímetros, a la parte superior donde puede y deba arrancar el muro de elevación. En el medio, entre el muro de elevación, o sea, el que está por sobre la capa aisladora, y la zapata corrida, puede haber estructuras de transición o muros subfundantes, pero que son llevar hasta la parte superior la capacidad portante del plano de fundación. En este caso estamos viendo el colado de hormigón en unas vigas de fundación sin encofrado. Están usando el terreno natural como encofrado o la excavación. Observan con detenimiento, se ven proyectados hacia arriba los hierros de los pilotes o bases de fundación, entre los cuales hay una viga de fundación. Si el terreno cediera por debajo de esta viga, no habría ningún problema porque el esfuerzo lo absorbe la viga, los traslada a los extremos que son absorbidos por los pilotes o bases de fundación y la estructura permanece en estabilidad. En este caso observamos la doble capa hidrófuga o cajón hidrófugo, que consiste en dos capas horizontales unidas verticalmente por mortero hidrófugo. Si bien la capa aisladora no forma parte de la estructura de fundación, se encuentra inmediatamente sobre esta y por lo tanto su relación es muy importante. Nótese en la imagen de la izquierda que ya está llenado el contrapiso y deja una altura a la capa superior de aproximadamente 10-12 centímetros en los que se ha de ubicar el piso o nivel de piso terminado de manera tal que la capa superior quede aproximadamente 5-7 centímetros por sobre el nivel de piso terminado el día de mañana, tapada por un zócalo. Y en la imagen inferior vemos cómo la capa aisladora tiene un quiebre,
baja durante una distancia, dejando este espacio para colocar la carpintería. En este caso ha de ser un marco con umbral. De modo tal que el umbral, que tiene que estar en su parte superior a nivel de piso terminado, deja el espacio necesario para alojar la pieza del marco, o sea, el umbral. Esto es muy importante porque al momento de la realización de la capa aisladora, tecnológicamente la continuidad es muy necesaria y es un momento en el que es necesario controlar estrictamente los niveles de la capa superior, la capa inferior, la capa o cajón donde va a ser incluida la carpintería, todo en relación al piso, al nivel de piso terminado. En esta imagen vemos el proceso de realización de la capa aisladora. Se han empleado aquí ladrillos comunes, en algún caso porque la fundación sigue los desniveles del terreno y es la capa aisladora la encargada de nivelar perfectamente horizontal para que esto pueda acompañar al nivel de piso terminado interior, que es perfectamente horizontal. Esa nivelación en algunas oportunidades es más simple hacerla con ladrillo común, que es más finito que el ladrillo hueco, de 20 centímetros de altura, y por eso es que entre la fundación y el desarrollo del muro de elevación suelen emplearse ladrillos comunes. Bueno, en estas imágenes vemos también partes del proceso de ejecución. En la de la izquierda vemos que la capa aisladora se realiza con una especie de guía o molde para que sea perfectamente horizontal, de un acabado muy liso, de manera que se va a poder espolvorear con cemento puro para darle una mayor impermeabilidad, sobre la que luego ha de pintarse con una pintura impermeable también. Y en la de la derecha vemos, parcialmente realizada, ese cajón que recibirá al umbral de la carpintería. En estas imágenes vemos que por debajo de lo que sería la planta baja hay locales, no sé, serán una bodega o un depósito, un sótano, lo que sea, no importa. Lo que sí es cierto es que ha sido desplazado el piso por debajo de del nivel 00, o sea, de esos 80 a un metro en el cual se encuentra el plano de fundación. Por cuestiones funcionales ha sido desplazado. Y además ha utilizado el espacio. Por lo tanto, ese muro va a tener doble empuje. Uno por la carga superior de todo el edificio y otro por el empuje de la tierra lateral. Estos estarán compuestos por tabiques, se llaman tabiques o muros de hormigón armado porque justamente tienen que absorber esfuerzos de flexión lateralmente y esfuerzos a la compresión desde la parte superior. Los traigo a colación porque tienen que ver con las construcciones de vivienda, pero son objeto particular de estudio de construcciones 3. Entramos ahora en lo que consideramos fundaciones superficiales, por lo tanto ya no son un punto como eran las bases o pilotines, no son tampoco una línea como son las vigas o zapatas corridas por debajo de los muros, sino que involucran una superficie que en general es coincidente con la superficie de toda la vivienda. Estas fundaciones responden muchas veces a cuestiones del suelo, son indicadas para suelos arenosos, por ejemplo, o puede ser
por lo que ocurre en la parte superior, donde la mayoría de los muros son sumamente livianos, entonces hay una distribución más homogénea de las cargas. Si los suelos son de mucha desintegración, como los arenosos, se utilizará, además de la superficie propiamente dicha de la platea, un borde lateral o viga invertida que conformaría un cajón que contiene el sustrato en el que se apoya. Si el suelo es suficientemente cohesionado como para no ser lavado por una lluvia o el viento, suelos arcillosos, por ejemplo, no es necesario que tengan esta estructura perimetral. En este caso, la platea, que se ve recién llena ahí porque está el hormigón aún fresco, ha sido completada no con una viga perimetral que contuviera el sustrato pasible de ser disgregado, sino muy por el contrario, ha sido completada con una viga de fundación que soportará hacia arriba los muros que completarán esa construcción. En este caso ya vemos una platea que ha sido llenada. Como es una estructura que por efecto de la temperatura o los cambios de temperatura va a variar de tamaño significativamente, se le hacen juntas de dilatación. Entonces se aprovecha esa discontinuidad. Allá atrás se ve una junta de dilatación. Seguramente al otro día, cuando continúan hormigonando, le ponen una junta de telgopor para evitar o para conservar ese espacio, y se continúa con el colado del hormigón. En la parte inferior, la malla de acero que le da cohesión. En este caso vemos tres etapas diferentes de la ejecución de una platea de fundación. Vemos a los laterales unas tablas que son por un lado molde, pero por otro lado la nivelación. Es muy importante la nivelación en las plateas porque seguramente no habrá muchas posibilidades luego de ajustar los niveles. Es más, es una cuestión de economía. Se supone que la platea además reemplaza por lo menos el contrapiso y en algunos casos hasta la carpeta que constituye parte del piso. Entonces, la parte superior el hormigonado, en la parte inferior derecha el desplazamiento con reglas y grandes fratachos, y en la parte izquierda abajo la terminación en los laterales con un fratacho de mano. Acá vemos, además de situaciones similares a la anterior, las reglas de molde, el llenado. En la parte inferior vemos ya terminada que aparece la disposición de las cañerías para el baño. O sea, una platea debe incluir en su colado las cañerías de desagües cloacales. Y esto es una decisión importante y de mucha precisión. No hay mucho margen para colocar la boca del inodoro, que es una de esas dos, y la rejilla. Por lo tanto, la tarea de replanteo, o sea, de colocación de esto en el lugar, es una tarea de dirección extremadamente precisa. En síntesis y repasando lo que hemos visto, recordando lo primero que nos habíamos propuesto, debemos recordar que la fundación es una respuesta a un sistema de cargas, de acción, que despierta un sistema de reacciones.
Estas dos formas, estas dos fuerzas antagónicas conforman o deben conformar un sistema de equilibrio de fuerzas. Otra forma de lograr el equilibrio de fuerzas es a través de la fricción entre las paredes de los pilotines y la tierra en la cual están insertos. Que básicamente todo este esquema responde a un modelo de tensión admisible. Recordemos, tensión, peso sobre superficie. Que es necesario arrancar por la identificación de las acciones puntuales o distribuidas, o sea, identificar la ubicación de estas cargas e igual características de iguales observaciones respecto de la reacción de la Tierra. Y que entonces podrá haber acciones y reacciones puntuales o distribuidas, y las reacciones de la Tierra podrán ser homogéneas o heterogéneas, y esto puede dar lugar a un modelo de fundaciones heterogéneo, o sea, compuesto por distintas alternativas. Que además es muy importante ubicar el plano de fundación, que es aquel lugar de la Tierra al cual debemos hacer llegar las cargas, ya que el único suelo que debemos despreciar es el suelo orgánico o tierra fértil. En realidad, resumiendo lo que también hemos dicho, repasando lo que también hemos dicho, recordemos que se trata del diseño de una vivienda, la que necesariamente tiene una fundación propia y exclusiva. Tierras hay muchos, terrenos hay más, y proyectos son infinitos. Esta combinación hace que las estructuras sean infinitas y dependen de la capacidad técnica e imaginativa que ustedes tengan. Y que se debe a condiciones y solicitaciones determinadas. O sea, lo que nos da, que es aquello que en algún momento hablábamos de límites al diseño. Bueno, tenemos el terreno que tenemos y eso nos limita o nos potencia, como queramos ver. Y que tal vez la condición más característica y que más debemos prestar atención es que una vez terminada, una vez reconstruida, no tiene exceso. Entonces va a ser muy difícil su reparación y su mantenimiento. Y la fundación debe acompañar a toda la vida útil de nuestro edificio. Muchas gracias.